Todos. Buenas tardes, estamos acá con el doctor Pablo Chaparro. Bueno, gracias a todos por estar, antes que nada, gracias también al doctor Natale, Leandro Muñoz, está con nosotros Facundo Castro, Agustín Elías, bueno, Facundo Gianpaoli, Ignacio Grafich, un montón de gente de nuestra comisión y de la asociación, también el doctor Hayton, Casino Hayton. Muchas gracias a todos. Quiero presentar antes que nada al doctor Chaparro. Bueno, él es abogado UBA, secretario del Tribunal número 2 de San Isidro, es docente universitario de Derecho al Trabajo, Derecho Comercial, Derecho a la Seguridad Social en la USAL, docente en principios de Derecho, Derecho Procesal Privado, contratos y representante por el Colegio de Magistrados de San Isidro de la Comisión de Derecho Laboral en el Colegio Provincial de Magistrados y Funcionarios Judiciales, además de publicista. Así que bueno, tenemos hoy el honor de contar con su presencia para que nos explique un poco los temas de ejecuciones. Así que bueno, acá estamos. Gracias, Pablo. Y bueno, gracias a todos. Van a poder ir dejando sus preguntas en el chat luego de la exposición del doctor. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, es un placer ver tantas caras amigas. Agradecerles, obviamente, a la Asociación de Abogados del Fuero, que tan amablemente me han invitado para participar el día de hoy en esta charla. No es una exposición, no es una clase, sino que es una charla entre colegas que estamos de distintos lados del mostrador, ¿sí? Pero que compartimos las mismas inquietudes, sobre todo con relación al proceso de ejecución, que tantas veces nos resulta dificultoso y esquivo para poder realmente validar aquel derecho que está reconocido en una sentencia, en un acuerdo, o lo que sea. Así que bueno, mi agradecimiento nuevamente a las autoridades por esta invitación. Y más allá de dar o de charlar con relación al contexto normativo de la ejecución, básicamente dentro de la provincia de Buenos Aires, creo que lo más importante y lo más provechoso de esta reunión, de este encuentro que tenemos en el día de hoy, van a ser las preguntas y las experiencias que podamos compartir posterior a esa exposición, ¿sí? Donde podemos de alguna forma hacer una apuesta en común de diferencia de las diferentes formas y criterios que puede llegar a haber en la multiplicidad de órganos jurisdiccionales que hay no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en Nación. Así que, bueno, muy agradecido, como les decía, y voy a compartir en pantalla, tengo preparado una presentación de PowerPoint que nos va a servir un poquito de guía para esta exposición, ¿sí? Bueno, ahí se ve bien. Sí, perfecto, Pablo. Se ve tu computadora. Ahí, te iba a decir. Ahí estamos, listo. Sí. Ahí estamos, impecable. Bueno. El inicio de la ejecución. Y a ver, la ejecución no es ajena ni es extraña a las 3 etapas del proceso que tenemos en la etapa de conocimiento, ¿sí? También tenemos una etapa constitutiva, tenemos una etapa probatoria que puede sortearse o no en el caso, como ya vamos a charlarlo más adelante, ¿sí? En el caso de que hubiese excepciones. Pero en el marco de la ley 11.653 en la provincia de Buenos Aires, la norma fundamental que rige el procedimiento y que da origen a este proceso especial de ejecución es el artículo 49. Una vez que pasa la autoridad de cosa juzgada, tanto la sentencia o el pronunciamiento que hace las veces de tal, en este caso puede ser una homologación de acuerdo, el tribunal directamente ordena embargo, a diferencia de lo que pasa en el proceso en la justicia nacional, donde una vez que tenemos la sentencia y que adquiere firmeza, vuelve a Secretaría para practicar liquidación y luego intimar. En el ámbito de la 11.653 esto no se da, ¿sí? Esto no se da, sino que directamente con la existencia de ese crédito directamente reconocido a través del pronunciamiento judicial, sea sentencia o a través de la homologación de un acuerdo transaccional, ya directamente el tribunal está en condiciones de ordenar embargo. Y no escapa la posibilidad de que en algunos lugares, en mi opinión, dejo a salvo que es una opinión mía, le pidan con carácter de previo una intimación de pago. La verdad
la verdad que en razón de ser no tiene mucho sentido una intimación de pago previa, que algunos la materializan a través de una cédula común, como si estuviésemos dando un traslado de pericia, por ejemplo, haciendo una analogía, ¿sí? O por vía de mandamiento. La verdad es que la ley directamente eh, ordena que se decrete el embargo. Y la traba del embargo implica ya la citación a oponer las excepciones. Opera, haciendo esta analogía como la que hablábamos recién de las 3 etapas, opera como el inicio de la demanda en el proceso, ¿sí? Opera como un traslado de demanda, obviamente por el plazo de 5 días, un procedimiento abreviado, a diferencia del proceso ordinario que tenemos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cuáles son las resoluciones ejecutables? Obviamente, la sentencia, las homologaciones de acuerdo, sean estas transaccionales en sede judicial, como aquellos homologados en sede administrativa, ¿sí? Y la regulación de honorarios profesionales. Párrafo aparte con la regulación de honorarios profesionales, que creo que esto va a ser de interés de todos los que están participando acá. Yo entiendo que muchas veces ¿sí? Acá en este caso sí necesitaríamos una intimación de pago. Sí necesitamos hacer una intimación de pago precisamente por la opción, ¿sí? Que dentro de la ley de honorarios profesionales de la provincia de Buenos Aires tienen que ejercer los letrados, ¿sí? Recuerden que hoy los honorarios son regulados a través de esta medida que es el IUS, ¿sí? El IUS previsional, que va variando de acuerdo con la suerte o la poca suerte que pueda llegar a tener las variaciones salariales en el Poder Judicial de la provincia. La opción es doble. La opción puede ser, al momento de la mora, ¿sí? Actualizamos el IUS, o si no, podemos hacer una tasa activa, la aplicación de la tasa activa al momento del IUS histórico. Y acá es donde lamentablemente, porque sé que a muchos de nosotros no nos gustan las matemáticas, tenemos que poner a ver qué es lo que más conviene. ¿Y por qué digo esto? No es una mala opción en algunas oportunidades tomar el valor del IUS actualizado con el 12% anual, porque las variaciones que puede llegar a sufrir el salario son incluso, a veces, en algunas oportunidades, mayores, ¿sí? A las que puede llegar a tener la tasa activa del Banco Nación, ¿sí? Al día de hoy, con un acuerdo salarial cerrado en el día de ayer, si no fui mal informado, la variación del salario, comparado con diciembre del año pasado, ¿sí? Es del 72%. Si hace el 72%, le sumamos el 12%, ¿sí? Tenemos una tasa que tal vez puede llegar a ser más favorable que tomar el valor histórico del IUS al momento de la regulación de honorarios con la tasa activa hasta el día del efectivo pago. Por eso, no siempre la mejor opción es la tasa activa. Acá en este momento, el momento en el que uno decide optar por una o por la otra, por el inciso A o el inciso B del artículo 54, es donde tiene que hacer esta especie de trabajo matemático y ponerse a liquidar a ver si efectivamente resulta más conveniente u otro. Hacer un cuadro comparativo y ver cuál de los dos es el más conveniente, obviamente, ¿no? En base a eso, por eso digo que es necesario, con el carácter de previo, ¿sí? a pedir al embargo, ejercer la opción, por una cuestión de prolijidad. Esto en la práctica no se hace mucho, ¿sí? No se hace mucho, sino que directamente se transforman los IUS y se incluye dentro del presupuesto de intereses y costas para que la ejecución la hagan o la opción la hagan más adelante. Pero muchas veces puede ser, lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, obviamente, puede ser una buena herramienta hacer ese trabajo o ese ejercicio previo comparativo, ¿sí? De la evolución salarial y obviamente de la evolución del valor del IUS con más la tasa fija, comparado con la tasa activa al momento del efectivo pago. Seguimos todavía con el tema de la etapa constitutiva y acá, obviamente, el tribunal va a ordenar el embargo siempre a petición de parte y a petición de los bienes que se requieran,
¿sí? Obviamente el tribunal no va a ordenar un embargo genérico, sino que lo va a hacer a petición de la parte. Siempre hasta el monto del crédito que resulta exigible al momento que se inicia esta petición. ¿Sí? Puede ser también una posibilidad que se practique una liquidación previa, sustanciarla, dejar firme un nuevo capital a reclamar y luego solicitar el embargo. Eso va a depender, obviamente, de las estrategias que cada uno de ustedes tengan al momento de iniciar la ejecución. Y esta traba del embargo va a depender de los bienes que vayamos a embargar. Va a ser por mandamiento siempre que sean bienes muebles. Y le agrego también, acá, que no lo tengo en la presentación, el caso o el supuesto del embargo de cajas de seguridad bancarias, ¿sí? Que no es una herramienta muy utilizada. Hemos hecho embargo en el tribunal sobre cajas de seguridad y para ello requiere la presencia de un oficial de justicia, con lo cual sigue el mismo procedimiento, ¿sí? Por vía de mandamiento. El resto de los bienes va a depender, ¿sí? Sea un banco o sea algún registro, pero siempre va a ser por oficio, ¿sí? Lo mismo pasa con los derechos litigiosos, cuando uno traba embargo ante otro órgano jurisdiccional, y algo que es muy común últimamente cuando se realizan los embargos en los acervos hereditarios. Y acá remarco una vez más, la traba del embargo implica la citación para oponer las excepciones, ¿sí? Pero esta traba del embargo no es automática, o este plazo que comienza a correr a partir no es en forma automática, sino que en realidad es de la notificación al deudor de la traba de la medida. Es a partir de ahí que comienza a correr este plazo de 5 días para oponer las excepciones y es donde se abre esta segunda etapa dentro del proceso ejecutivo, que admite, la ley 1153 remite al Código Procesal Civil y Comercial, y el Código Procesal Civil y Comercial, el 504, establece estas 4 excepciones, ¿sí? Que son la de falsedad ejecutoria, la de prescripción ejecutoria, la de pago, quita, espera y remisión. Esta remisión que hace la ley procesal 653 al Código no se ayorna a la realidad de nuestro fuero, porque tenemos una norma, que es el 277, ¿sí? Que obliga a que los pagos, para que sean válidos, sean hechos a través de autoridad administrativa de trabajo o autoridad judicial. Con lo cual, ¿sí? Cuando estamos obviamente en litigio. Con lo cual, la falsedad ejecutoria no es una excepción válida para el proceso. La prescripción sí podría llegar a ser. He tenido 2 en 25 años de antigüedad en el Poder Judicial, he tenido solamente 2. ¿Sí? La de pago, si no está agregado o acreditado dentro del marco de la causa, no existiría tampoco. Haber hecho un pago por fuera de la causa tampoco sería válido porque no cumpliría con este requisito del artículo 277, y quita, espera o remisión ya es el fruto, de alguna forma. ¿Qué pasó con el muerto que no era muerto? No era muerto, finalmente, usted. Perdón. Le pido a Janina para que me lo vea. Decía que ya la quita, la espera, la remisión es el fruto de una negociación que puedan llegar a ser las partes. Entendía la remisión, obviamente, como una de las causales de extinción de las obligaciones, ¿sí? No se va a dar, no está dentro de los presupuestos, dentro del proceso laboral. Y la quita o la espera ya también no deja de ser un acto voluntario por parte del acreedor y es el fruto de una negociación, en definitiva. Agotada esta segunda etapa, tenemos la sentencia de transremate, que obviamente es muy sencilla, es muy cortita, no hay hechos que se debatan, ¿sí? O se resuelven las excepciones, que ya hablamos recién, del marco acotado que tienen las excepciones, del marco acotado que tienen las excepciones en nuestro procedimiento laboral. Así que lo único que va a hacer el tribunal es mandar a llevar adelante la ejecución en caso de que no se haya prosperado ninguna de las excepciones, o obviamente no se haya cumplido con la obligación, ¿sí? Y acá quiero hacer una aclaración cuando tenemos dinero embargado.
Existe en algunos profesionales el planteo de que una vez que se encuentra embargado el dinero, ¿sí?, en forma inmediata hay que darlo sin el requisito de la sentencia, y esto no es así. Incluso el mismo Código Civil y Comercial prevé, ¿sí? Habla de que las sumas de dinero embargadas deben ser entregadas inmediatamente, pero una vez que esté dictada y firme la sentencia de trance-remate. Con lo cual, no es el objeto del embargo algo que pueda llegar a ser óbice para el dictado de esta sentencia. Se trate de bienes muebles, de bienes inmuebles, de derechos litigiosos o de cualquiera, incluso el dinero, no es una excepción para el dictado de esta sentencia de trance-remate como previo a que sea disponible y liquidado el crédito. Y acá sí, acá también es algo interesante para que charlemos y tengamos en cuenta, es el tema de las liquidaciones propiamente dichas. A ver, una vez que ya tenemos el embargo, ya tenemos trabador, están resueltas las excepciones, dictamos sentencia y tenemos la sentencia firme y consentida, empieza la cuestión matemática. ¿Sí? Empieza la cuestión matemática. ¿Cómo liquidamos y cómo procedemos a la liquidación de ese crédito que tenemos embargado y cómo empieza a jugar el presupuesto de intereses y costas? Si alcanza o no alcanza, si necesitamos ampliar la medida o no, y eso va a ser el resultado pura y exclusivamente de lo que den estas liquidaciones posteriores. Siempre y cuando obviamente no se hayan hecho con anterioridad, igualmente hay que actualizarlas hasta el momento del efectivo pago. El 275, luego de la reforma de la 26.088, agregó este tercer párrafo que no deja lugar a duda de dos cuestiones. ¿Sí? La temeridad y malicia que debe decretar el tribunal en el caso de incumplimiento de los acuerdos transaccionales en sede judicial, obviamente, o los acuerdos que hagan en sede administrativa. No es una facultad que tiene el juez. No existe posibilidad de morigerar tampoco la sanción. ¿Sí? No existe la posibilidad tampoco de morigerar la sanción. Y acá establece no solo la obligatoriedad del dictado en el caso del incumplimiento ante la cuestión objetiva de ese incumplimiento verificado, el incumplimiento en sí, sino a su vez que tampoco puede graduar, como se da en los supuestos del dictado de temeridad y malicia por alguna inconducta a nivel procesal. Son dos cosas totalmente distintas. Acá no le da la posibilidad al tribunal o al juez, ¿sí?, de morigerar o de graduar esa malicia que pueda llegar a tener, ¿sí?, el deudor en el cumplimiento de su acreencia. Tiene que ser siempre 2,5 veces la tasa más alta. En la provincia de Buenos Aires, aplicada la tasa del Banco de la provincia de Buenos Aires, obviamente, cuando nosotros vamos a hacer la liquidación, sea a través de Colproba, sea a través de Juba, o de cualquiera de las páginas que se dedican a esto y que lo tienen todo tabulado, vamos a desplegar y vamos a ver que tenemos un montón de tasas activas. ¿Sí? Tasa activa a 30 días, tasa activa para deudas corrientes, tenemos diferentes tipos. ¿Sí? Y ahí es donde empieza, bueno, ¿cuál es la que tengo que aplicar? La cuestión no está zanjada, eso depende obviamente de las opiniones de cada uno de los tribunales. Lo que sí les puedo decir que en nuestro tribunal, en el 2 de San Isidro, hace tiempo ya hemos decidido, han decidido los jueces, han decidido los jueces hace tiempo, que se aplica la tasa más activa por ser la más favorable para el trabajador, en este caso, que es el acreedor de este crédito. Y otra cuestión se da con el tema de la capitalización. También hay diferentes interpretaciones. La capitalización es sabido que de plano está prohibida. Está prohibido por el 770 del Código Civil. Sin embargo, tras esa prohibición establece varios supuestos, ¿sí?, que están permitidos, que no dejan de ser excepciones a la regla. ¿Sí? Uno es el caso de que se demande judicialmente el cumplimiento de esta obligación. Y acá es donde empiezan las interpretaciones. Algunos jueces, incluso dentro de los mismos tribunales, entienden que la aplicación del código y de este supuesto específico no requiere la petición de parte.
¿sí? Que es una postura que yo también entiendo que así debe ser, ¿sí? Después algo que es una opinión mía. Y otro se entiende que debe ser pedido en forma expresa, sea al momento del inicio de la demanda o en algún otro estadio del proceso. La verdad es que, estando regulado ya en el Código Civil, me parece que una petición expresa al respecto sería redundante, ¿no? Pero no deja de ser una opinión, no deja de ser una opinión de alguno de los jueces, por lo menos dentro de San Isidro y de lo que conozco de haber leído los fallos y los pronunciamientos. Y el segundo supuesto que nos atañe puntualmente a este encuentro es el del inciso C, y ese ya es más sencillo y ya es más común, porque vendría a ser, digamos, la repetición de lo que se establecía en el Código Civil anterior, en el artículo 622 y 623 del Código Civil, cuando hablábamos de que tenemos una sentencia y una liquidación firme, consentida e impaga, ¿sí? A partir de ahí la capitalización opera, también en forma directa y es aplicable en forma objetiva. Acá les comparto un fallito, luego después este material yo te lo voy a acercar a Mariela y a los chicos de Abogados del Fuero para que a su discreción lo compartan, si puede llegar a servir con algo, ¿sí? Tenemos algunos fallitos, sobre todo de la Cámara Civil y Comercial, en este caso de Mar del Plata, que está relacionado con el inciso C, y este que por ahí es el del inciso B, y que es un poquito más discutible por ahí en cuanto a esta formalidad de la petición, en qué momento lo tenemos que pedir o no. Yo recomiendo que al momento de la interposición de la demanda, siempre ya planteemos abajo de la liquidación, ¿sí?, el supuesto de la capitalización del 770, inciso B, para no dejar lugar a duda ni interpretación de ningún tipo, ¿sí? Esta es una herramienta, la de las ejecuciones parciales, que van por vía incidental y que tampoco es muy utilizada, ¿sí? No hay muchos supuestos, ¿sí? No hay muchos supuestos en los cuales los empleadores en el momento o a lo largo del trámite reconozcan, ¿sí?, reconozcan la existencia de un crédito líquido cierto y exigible, pero se puede dar, ¿sí? Muchas veces no se da dentro del marco del proceso, pero se da a través del intercambio telegráfico, ¿sí? Y opera como un reconocimiento también. Opera como un reconocimiento que vamos a tener que ir por otra vía, pero obviamente no deja de ser un reconocimiento que amerita la promoción de un incidente de ejecución parcial. Este artículo 50 de la 653 de alguna forma se repite, ¿sí?, con la salvedad de que en la ley de procedimiento de la justicia de nación establece, obviamente en el caso de apelación también, cosa que no pasa en la provincia de Buenos Aires, pero se repite con el 138, en el 18345. ¿Sí? Siempre se tiene que dar en los supuestos que sea a lo largo del juicio, para aquellos casos en los cuales se haya dictado sentencia y haya adquirido firmeza en relación a ciertos rubros, con independencia de que se haya promovido, en el caso de los trámites ante la justicia nacional, se haya promovido un recurso de apelación o se haya presentado un recurso extraordinario en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y un supuesto distinto a estas ejecuciones parciales son las ejecuciones autónomas, que sí no está previsto en el procedimiento de nación, pero sí está previsto en el de la provincia de Buenos Aires, por más que sea viejo. Todavía sigue funcionando. Bueno, el artículo 51 de esta ley 653 establece que cuando un instrumento público se reconoce por parte del empleador créditos líquidos exigibles provenientes de una relación laboral, tendrá la acción ejecutiva, ¿sí?, para demandar su cobro. Está dentro de los supuestos del artículo 523 del Código Procesal Civil y Comercial. Tienen que ser documentos que de por sí solo traigan aparejado la ejecución. Con lo cual, un reconocimiento en un documento privado obviamente no trae de por sí la ejecución, no tiene el carácter ejecutivo porque no es de los enumerados en este artículo 523 del Código Procesal Civil y Comercial, al cual remite la ley 11653.
Se tiene que dar entonces, como decíamos, el reconocimiento de la obligación en los términos del 733 del Código Civil y Comercial. Y esto no es otra cosa que una manifestación de la voluntad, ¿sí? Que existe voluntad expresa de reconocer y admitir de que es un deudor y que se encuentra obligado, ¿sí? Que se encuentra esto formalizado a través de este instrumento público. Si este reconocimiento se da por un instrumento privado, vamos a requerir de otra cosa, que es la preparación de la vía ejecutiva, siempre y cuando se pueden dar dos situaciones, en este caso, ¿no? Si la firma está certificada por escribano, no necesitamos preparar la vía ejecutiva, y en el caso contrario, el deudor deberá comparecer ante el tribunal, reconocer la deuda, y una vez formalizado el reconocimiento de esa rúbrica, de la rúbrica en el documento, a partir de ahí ya constituye un documento ejecutivo. Para ello vamos a tener que citar al deudor, ¿sí?, a reconocer bajo apercibimiento de lo prescrito en el 338 y 339, si no comparece, o lo negare categóricamente a que sea reconocido este documento, esta firma, esta rúbrica, ¿no? No puede suplirse esta obligación por medio de la presentación de un escrito. Tiene que ser personal, ¿sí? Tiene que ser personal. En este caso, en el caso de que el instrumento no haya sido firmado por la autoridad, por autorización o firma de ruego, queda preparada la vía una vez que está citado o que otorgó la declaración de la deudación. Si esta autorización se hizo mediante instrumento público, no hace falta proceder por todo esto, y esto lo remarco, ¿sí? Lo remarco precisamente porque eso es lo que le va a dar el carácter ejecutivo, no, ¿sí? Estamos en el trámite de la preparación de la vía ejecutiva. Otra vía incidental o de ejecución parcial es la del 53 ter. Perdón, la 53 bis de la ley 653. Y esto se da para el caso de salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos provenientes de la relación individual, siempre acumulados en 3 meses o en periodo mínimo de 3 meses devengados, vencidos e impagos. Para eso vamos a tener que, obviamente, cumplir con ciertos requisitos para preparar la vía que no van solamente con la citación del deudor, como hacíamos anteriormente, ¿sí? Acá vamos a tener que proceder, y esto es obligatorio seguir con todos estos pasos, a la intimación en los términos del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, telegrama. Y una vez que notificamos en los términos del 57, en caso de silencio o de negativa, vamos a tener que producir prueba dentro de este incidente que va a ser, obviamente, validar ese telegrama, ¿sí?, por medio de la prueba al correo oficial. Y hay, sumado a eso, una declaración testimonial de dos, ¿sí?, de dos personas que acrediten, obviamente, el contrato de trabajo y la deuda en el incumplimiento por parte del acreedor. Esto va a ser resuelto con la formalidad del voto individual, ¿sí? No puede ser resuelto con una resolución por parte del tribunal con la firma de los 3 jueces sin que cumpla la formalidad. Ese acto procesal es nulo, ¿sí? Es pasible de dictado de nulidad por parte del superior eventualmente, ¿sí? Contra estas acciones ejecutivas autónomas proceden todas las excepciones que establece la ley 11.650. Tenemos la incompetencia, la falta de capacidad, litispendencia, prescripción, pago total o parcial, conciliación y cosa juzgada. Acá se abre la posibilidad de traer otras excepciones distintas a la del proceso ejecutivo que habíamos charlado antes, que preveía solamente 4, ¿sí? La de pago, la de quita, espero, remisión. ¿Sí? Acá tenemos todas las excepciones para poder oponer en caso de ser deudores de este crédito. Y ya por último, ya para ir finalizando con esta exposición, para después poder darle más lugar a la charla de esta ida y vuelta, que creo que va a ser lo más constructivo para todos, ¿sí? Que podamos
abrir a las experiencias que han tenido cada uno de ustedes, ¿sí? Vamos a empezar con algo, o vamos a ir terminando con este tema que son las tercerías, ¿sí? La tercería no es algo que se da muy común, ¿sí? Pero suele darse en el proceso ejecutivo, ¿sí? Y es entendida la tercería como la pretensión de aquella persona, ¿sí? Distinta a la actora o al demandado, es decir, que no interviene dentro del proceso, con la finalidad de reclamar el levantamiento del embargo basado, ¿sí? en un mejor derecho o y el marco normativo será dentro del procedimiento del Código Procesal Civil y Comercial a través del artículo 97. Deben ser fundadas, como hablábamos recién, en el dominio o en el mejor derecho. Y es en el momento que se interponen, ¿sí? En el momento que se interponen debe ofrecerse todos los documentos y toda la prueba que avalen tanto ese mejor derecho como el dominio de la cosa. Se debe probar por vía sumaria, entonces, por vía sumaria o por documentos fehacientes, la verosimilitud del derecho en el cual avala esta pretensión de tercería. Es distinto al caso de los levantamientos de embargos sin tercería que operan, obviamente, cuando hay un error al trabar la medida ejecutoria. Y en caso contrario de no probarse la verosimilitud del derecho o no acreditarlo de forma fehaciente por medio de estos documentos, deben prestar o deben presentar una fianza para responder ante los eventuales perjuicios que esta suspensión del proceso, que en definitiva es lo que viene a hacer la tercería, suspender el proceso de ejecución, puede llegar a ocasionar al acreedor. Las reglas procedimentales de las tercerías no escapan a lo previsto en el Código Procesal, en el artículo 175, es decir, en cuanto a la formalización del proceso, que va a ser por un incidente, que va a tramitar por separado, con un número distinto, que obviamente va a operar como un tope, como un óbice a la continuidad del trámite de ejecución, como primer efecto que va a tener, ¿sí? Y ya habíamos hablado con relación a las formalidades, lo hablamos recién. El tribunal obviamente tiene la posibilidad de rechazarlo in limine siempre y cuando no se den estos requisitos que hablábamos recién, es decir, la verosimilitud del derecho, acreditada de forma fehaciente por medio de documentos, o prestar caución para eventualmente responder por los daños y perjuicios de la suspensión del trámite de la ejecución. El levantamiento de embargos sin tercería ya estuvimos hablando, pero acá les dejo un fallito para que lo tengan, ¿sí? Donde explica muy bien el tema de lo que es y de los efectos que puede llegar a tener, ¿sí? Ahora, con relación a la tercería, una vez deducida, el embargante va a poder pedir que se amplíe o se mejore el embargo o se adopten otras medidas necesarias para afianzar su crédito. En caso de no conocer bien es la medida, obviamente, más utilizada, es la inhibición general de bienes. El tercerista, en aquellas que no sean de dominio, va a poder obtener el levantamiento, ¿sí? Dando suficiente garantía para responder a este crédito, y con la intervención del tercerista, en aquellas que sean de derecho, podrán venderse suspendiéndose el pago hasta tanto se resuelva, salvo que medie la fianza, que era uno de los requisitos que habíamos hablado como previo, ¿sí? Bueno, los embargos, acá también tengo otro fallo que de alguna forma, delimita o se dedica a diferenciar la característica de cuando tenemos un embargo ejecutivo y un embargo preventivo, ¿sí? Van por caminos distintos, ¿sí? Los embargos preventivos los vamos a tener, obviamente, al inicio de la acción, en caso de que existan las causales establecidas en el 209, o al momento del dictado de una sentencia, aunque no esté firme, ¿sí? En el caso de rebeldía, ¿sí? Son supuestos distintos que van por fuera del proceso de ejecución. Van por fuera del proceso de ejecución. Y que una vez trabado y una vez que tengamos la certeza del crédito, sea a través del pronunciamiento judicial o que haya adquirido
firmeza a esa sentencia, ¿sí? Recién ahí vamos a tener que transformar ese embargo preventivo que teníamos en ejecutivo, para poder seguir adelante, obviamente con la citación de 503, con la posibilidad de darle al deudor la posibilidad, valga la redundancia, de oponer todas las excepciones que hacen a su derecho de acuerdo a 504. Los requisitos son los que establecen el código, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. La verosimilitud del derecho en sí es, digamos, lo más laxo y lo que más da lugar a interpretación por parte de los tribunales a lo largo y ancho del país. El peligro en la demora es lo que por ahí resulta ser una cuestión un poco más compleja, de alguna forma, porque no deja de ser una cuestión objetiva. Muchos tribunales entienden el peligro en la demora como, obviamente, el llegar a acreditar el vaciamiento o de alguna forma de actuar en fraude a los acreedores, lo cual no deja de ser una cuestión objetiva, pero muchas veces de difícil probanza, ¿sí? Todas las medidas cautelares tienen la misma característica, son provisionales. Y obviamente el juez está facultado, tiene amplias facultades para modificarla, teniendo en cuenta, obviamente, no solo la importancia del derecho, sino también los perjuicios que pudiese erogarle al deudor, ¿sí? Y acá es donde muchas veces, la medida cautelar de embargos que son sobre la universalidad del patrimonio, o de gran parte de ello, como puede ser el embargo a todas las cuentas bancarias, muchos jueces son bastante reticentes para tenerlas, para adoptarlas, ¿sí? Obviamente, esto compromete muchas veces no solo al giro comercial, sino que compromete a derechos de terceras personas ajenas al proceso judicial, y es por eso que los jueces muchas veces, como medida cautelar, no lo dan. Bueno, ya hablamos con relación a esto, los supuestos para las procedencias son los del 209 y el 210, en el caso de una sentencia, en el caso de una declaración de rebeldía. También otra cosa, una característica o algo con relación a la rebeldía, es una opinión mía también, ¿sí? Entiendo que no debe estar firme la rebeldía. O sea, una vez que está decretada la rebeldía, podría válidamente decretarse la medida cautelar dentro del supuesto, pero muchos de los tribunales y los juzgados entienden que tiene que estar firme esa rebeldía. Muchísimas gracias a todos, han sido muy amables, y ahora me permito, bueno, escucharlos a ustedes para poder de alguna forma hacer una devolución no solo de esta breve reseña, sino también con las experiencias que cada uno pueda llegar a tener. Sí, Pablo, bueno, excelente tu exposición, muchísimas gracias. Son temas importantes para todos, sin dudas. Hay varias consultas, algunas que tenemos en el chat. Queríamos empezar con algunas preguntas que tiene Leandro. Vean si ustedes quieren empezar a preguntar, por favor. Sí, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Algo que nos consultan frecuentemente, sobre todo es el tema de la ejecución de los acuerdos que se celebran en la SRT. En particular, sobre todo por el caso de productores de fruta, que sabemos la situación en que está. Entonces, en ese caso, cuando no sé si el tribunal tiene alguna situación de un pedido de ejecución de algún acuerdo de SRT, en esta RT, sobre esta RT o las demás, ¿cómo procede el tribunal? Bueno, a ver, puntualmente con productores de fruta no recuerdo ninguna, ¿sí? Acá lo tengo en pantalla a uno de los jefes, que es Rodrigo, muchos de ustedes lo conocen, que por ahí está más al tanto y puede recordar algunos. Yo puntualmente de productores no he visto. La verdad que las ejecuciones que nos están llegando ahora son pedidos de regulación de honorarios, en primer lugar, ¿sí? Algunos equivocados, algunos planteos con relación a reconocimientos que hacen las ART en sede administrativa, pero que le ponen una serie de requisitos. Subirme la factura a tal por tal, hace esto, a partir de ahí 30 días, ¿sí? Entonces, ahí es donde he tenido un caso que no voy a dar el nombre, obviamente, de la profesional, de la colega,
no corresponde, donde el planteo que hizo es directamente por la vía ejecutiva, cuando no se habían dado los presupuestos para que exista, digamos, La mora. para que haya un reconocimiento explícito de la obligación. No dejaba de ser una obligación condicional, ¿sí? Y no se había cumplido la condición para que este crédito sea cierto y exigible, ¿sí? Ese es un caso. Eso es lo que más tenemos. Ejecuciones en cuanto a capital, no he visto muchas, sí he visto alguna de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? como autoasegurada, ¿sí? He visto alguna de provincia de Buenos Aires como autoasegurada, pero no en el caso de productores de fruta, ¿sí? Por ahí en capital se pueden dar muchos más, seguramente, ¿sí? Sé que la situación de la RT, en muchos de los trámites nuestros, está todo en rebeldía. O sea, entiendo que debe estar atravesando el proceso de liquidación, o va en vías de. Sí, va en vías de, todavía no comenzó. Tiene la inhibición para emitir nueva póliza, pero claro, que nosotros sepamos aún no comenzaron. Facu quería preguntar, me parece. Sí, ¿quién, perdón? Facu Castro. Facu, vale. Yo hice la pregunta ahí, no, como había hablado Pablo al principio, respecto de los honorarios, cuando se le está ejecutando los honorarios al propio cliente, Sí. ¿qué requisito hay que tener en cuenta previo a poder tomar embargo? Cuando uno le tiene que ejecutar los honorarios a su propio cliente, obviamente el primer requisito es la notificación, ¿sí? Que no solamente puede ser a través del mismo expediente por vía de cédula, sino que entiendo que cualquier notificación fehaciente de la regulación de honorarios. No alcanza, en mi opinión también, ¿sí? No cumpliría con este requisito el que su cliente haya estado, por ejemplo, en el momento de la celebración de la audiencia de vista de causa, se produce un acuerdo transaccional, se homologa el acuerdo y la firma ahí no se lo tiene por notificado de la regulación de honorarios, ¿sí? Entiendo que eso no salva el requisito que establece la misma norma de notificar en forma fehaciente a su patrocinado o ex patrocinado en este caso. Gracias. Perfecto. Eso está relacionado con el artículo 54 de la ley de honorario. Sí, es el mismo artículo 54, es la primera parte y la última es la que habla de la opción. Gracias. Respecto a lo que hablábamos recién, Pablo, de los temas de las ejecuciones de comisión médica, viste que nosotros tenemos obviamente muchos problemas respecto a la superintendencia de riesgo de trabajo. Hay algunos trámites que nosotros hacemos que no agotan la instancia administrativa. Entonces, por aquellos que agotan la instancia administrativa, obviamente uno puede elegir pedir ejecución judicial en lugar de hacer un acuerdo privado, es una chance. Pero también hay casos que no agotan la instancia administrativa de acuerdo a lo que dice la superintendencia, donde uno tiene un trabajo, por supuesto, y una intervención oficiosa en el caso. Entonces la pregunta es si ustedes en el tribunal tienen algún caso ya resuelto por estos temas y se han dado el visto bueno a estos pedidos de regulación. Bueno, a ver, con el tema del agotamiento de la vía administrativa, a ver, la 15057, sí, ahí no sé si está todavía Mariano, es muy clarita con la promoción del 2J. Dice contra toda resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional, ¿sí? Contra toda resolución procede esta acción del 2J. Con lo cual, el tema del agotamiento de la vía no deja de ser una resolución administrativa, ¿sí? Que no siempre resulta obligatorio para la promoción de este artículo 2. No nos han llegado tampoco casos en los cuales no se agotó la vía administrativa de acuerdo a los criterios o los parámetros establecidos por las comisiones médicas, ¿sí? Pero, a ver, no sé si estoy respondiendo tu pregunta, Mariela. O sea, vos me estás hablando del caso. Perdón, si querés te digo, te pongo un ejemplo práctico para que más o menos se entienda cuál es la idea. Eso es lo mejor, eso sería lo mejor. Dale, hay casos de divergencia en la determinación de incapacidad o de determinación de incapacidad de superintendencia que terminan con un reingreso. O sea que el dictamen, en vez de quitar incapacidad, ordena el reingreso de la persona al tratamiento. Por ende, se hizo un trámite que no agota la vía, porque yo después voy a tener que volver a hacer el mismo trámite cuando esa persona tenga el nuevo alta, y entonces yo tuve un trabajo dentro del expediente administrativo que no llegó a concluirse, por obviamente una decisión de la superintendencia, pero el abogado trabajó en eso. Y después dependeremos de que el cliente nos siga eligiendo para hacer el trámite que sigue, porque son dos trámites independientes. Entonces,
si yo quisiera iniciar una regulación judicial de ese trámite, que en principio no hago todavía, porque la persona volvió a la RT, pero yo trabajé en ese expediente. Digo, ¿ustedes tienen alguno que vaya por este lado? No hemos tenido ninguno hasta ahora, pero yo no veo ningún inconveniente en que proceda la forma que decís. A ver, son dos trámites distintos por cada una de las actuaciones profesionales. Se debería regular en horarios. En razón de ser eso, tendría que ser ante el lugar donde se tramitó la causa, ¿sí? Pero a ver, si el pedido de regulación es judicial, no veo ningún inconveniente en que se determine judicialmente los honorarios. Perfecto, sí, esa es una de las cuestiones que siempre surgen en nuestra comisión. Nosotros somos una comisión de riesgos de trabajo, que tenemos un montón de estos temas y bueno, no todos los colegas lo hacen. Yo específicamente sí lo estoy haciendo. Digo, el resultado final es, no sé si vale la pena, digo, todo el trabajo que uno hace para los DIUs que nos regulan, digo, a mí me pasó, y no sé si fue más inversión de tiempo que otra cosa, pero bueno, lo quise hacer igual, y lo estamos haciendo. Pero bueno, también en casos de rechazo, donde la superintendencia quizás confirma el rechazo, entonces no da lugar a que la persona vuelva a la RT, o sea, que no se hizo un trabajo que terminó satisfactoriamente para ese trabajador, pero bueno, nosotros también trabajamos en el expediente, entonces en definitiva el criterio de oficiosidad que le pone la ley para que nosotros tengamos chance de cobrar honorarios también nos perjudica en algún sentido, quizás o no, depende de la opinión de los tribunales. No, por supuesto. A ver, entiendo que son cuestiones distintas. A ver, la suerte o no del proceso, ¿sí? O de la resolución que lleve adelante la administración, en este caso la comisión médica, no tiene nada que ver con la determinación del honorario. Lo cual entiendo que no había ningún inconveniente como para que se pida la determinación judicial. Genial. Vos sabés que, bueno, esta es una de las cuestiones que siempre, obviamente, nosotros queremos saber la opinión de ustedes, porque nos parece súper interesante. Así que, bueno, va en línea con lo que nosotros pensamos y con lo que estamos haciendo. Genial. Bueno, tengo una persona que levantó la mano, el colega Fernando Singer. Si querés desmutearte para poder hacer la pregunta, por favor. Fernando Singer, sí. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Se le escucha fuerte, sí. Fuerte y claro. Bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal a todos? Consulta, estas ejecuciones a través del 504 y el 53 bis al menos de la ley de procedimientos acá en la provincia de Buenos Aires, también podría ser para una liquidación final, por ejemplo. Cuando uno en el telegrama que se considera despedido, intima pago de las indemnizaciones, multas más liquidación final. Llega el momento de que contestan demanda, no acreditan el pago de la liquidación final y entiendo se podría formar un incidente o en el mismo proceso pedir la ejecución de la liquidación final. Y ahí lo que tendríamos que ver son los alcances de si existe o no un reconocimiento de la deuda. ¿Sí? Porque si al momento de contestar la demanda, el empleador dice, yo deposité, es decir, no hay un reconocimiento, yo te deposité la liquidación final, ¿sí? O está discutido la base por la cual uno tiene que pagar o percibir, de acuerdo al lado en el que estemos, ¿sí? Esa liquidación final, ahí no tenemos ni crédito cierto, ni deuda exigible, ni reconocimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, va a haber que producir prueba eventualmente acerca del cumplimiento o no del depósito de esas sumas. Trabajemos en la hipótesis de que reconoce, ¿sí? De que reconoce el salario, no está discutido, pero lo que está discutido es si se lo pagó por depósito o tiene un recibo firmado porque se lo pagó en mano, ¿sí? Y sobre eso tenemos que producir prueba. No tenemos un crédito que es cierto, ¿sí? Está controvertido, claro. Con lo cual ahí no podría haber una ejecución. Podría entonces tranquilamente ser por los hechos no controvertidos, o sea, por lo que resulta de lo que se le paga por recibo y hasta incluso tal vez esperar a la pericia contable. Claro, bueno, a ver, ya ahí es otro tema, Yo no creo que igualmente estando, a ver, salvo que al momento, ¿sí? Que al momento de la pericia contable no solo no lo impugne, ¿sí? No solo no lo impugne, sino que en forma taxativa, ¿sí? En forma directa y explícita, no taxativa, en forma explícita, diga, te reconozco
que te debo esto, como dice la pericia contable, ahí no opera un reconocimiento. Bien, ¿Me explico? perfecto. Sí. Ahí no tenemos reconocimiento, porque no deja de ser controvertido y es hasta el momento del dictado del veredicto, ¿sí? Es hasta el momento del dictado del veredicto que el juez va a decir qué se tuvo por probado y qué no se tuvo por probado porque fue un hecho controvertido. ¿Sí? No es el perito contador el que va a resolver si es un crédito cierto o no. Bueno, Y si no está la constancia de pago, si no está no está acreditado la constancia de pago, o se forma un incidente y que no, a ver, genere prueba. Uno de los puntos de pericia, está desconocido el hecho de haberle pagado la liquidación final. ¿Sí? El trabajador dice no me pagaron la liquidación final. El empleador dice sí, te lo deposité. En la pericia contable termina resolviendo, ¿sí? O informando el contador de que sí, no obra el pago, efectivamente no obra el pago, no obra la transferencia, ni tampoco hay ningún recibo suscrito por el trabajador. ¿No? Es hasta el momento del dictado del veredicto que el juez hace la valoración de la prueba y en base a estas probanzas que se rindieron a lo largo del proceso, va a tener por cierto o no determinados hechos. ¿Sí? Entonces no hay un reconocimiento. No es el contador, ¿sí? Por el informe, no es el contador por el mero informe, aunque no medie impugnación, el que va a terminar decidiendo la existencia del crédito o no, sino que el reconocimiento lo va a hacer el juez a través del pronunciamiento del veredicto. Claro. Bueno, una de las preguntas que va a haber en el veredicto, ¿sí? O que podría llegar a estar ahí en el veredicto es, ¿sí? ¿Se tuvo por acreditado el pago de alguna suma de dinero? Sí, no, ¿cuáles? En base a las probanzas que hacen a lo largo del proceso, en la etapa de conocimiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Okay. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con las preguntas del chat. Primero la del doctor Emanuel Rouco. Dice, buenas tardes. Para el caso de una ejecución de instancia administrativa, acuerdo en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, sede municipal, donde la indemnización al trabajador ya fue abonada, pero no así a su letrado que por el acuerdo debía pagar el empleador. ¿Se procede a una ejecución de sentencia o vía ejecutiva normal? No, no es una ejecución de sentencia. A ver, es un reconocimiento en una instancia administrativa, ¿sí? Por medio de un documento que es un instrumento público de un crédito cierto y exigible, en este caso los honorarios profesionales, con lo cual eso va a ejecutarse directamente. Ahí podemos diferir, algunos van a decir que va por la vía del Código Civil y Comercial o a través del Fuero Civil y Comercial, otros válidamente podrán sostener lo contrario, ¿sí? Pero no es una ejecución del acuerdo de fondo, sino de la regulación. Son créditos distintos que emergen del mismo acto administrativo, ¿sí? O del mismo procedimiento administrativo, pero son diferentes partes. Es el mismo deudor con diferentes acreedores y con diferentes causas fuentes de la obligación. Perfecto, perfecto. Ahí, bueno, Ignacio Brasich levantó la mano. Ignacio. Levantó la mano el doctor Ignacio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Doc, yo tengo una preguntita, ¿no? En el supuesto en el que el deudor cancela la obligación tardíamente, ya sea por un acuerdo transaccional impago, una sentencia impaga, al momento del pago, el deudor se encuentra cancelando capital a cuenta, ¿verdad? ¿No? Y después cuando uno practica liquidación, digamos, los intereses empiezan a correr en definitiva por ese saldo, ¿o no? En realidad, a ver, gracias por la pregunta, Ignacio. En realidad, no es que va a depender de qué es de lo que uno esté recibiendo y si acepta el pago o no. No cumple con el requisito del pago para ser extintivo de la obligación. No cumple con estos 4 requisitos, ¿sí? La temporalidad ni la localización. No cumple con la temporalidad en este caso. O sea, si no cumple con uno de estos requisitos, no puede ser extintivo de la obligación.
Y ahí después entra en juego lo que es la imputación de pagos. Si la imputación de pago la hace el deudor, la hace el acreedor, o en este caso lo puede llegar a hacer también por vía judicial, ¿no? El tribunal o el juzgado, depende del lugar. Pero si uno hace reserva de reclamar los intereses por la mora, que recordemos es automática, no hace falta la constitución en mora, lo que primero se va a imputar es a los intereses y luego al capital. Con lo cual, un pago de 100.000 pesos, que lo tendría que haber hecho el día 1, lo hace el día 20, vamos a liquidar los intereses hasta el día 20, vamos a percibir haciendo el descuento, primero intereses y luego capital, y siempre lo que va a quedar es el saldo, siempre y cuando alcance lo depositado para satisfacer todos los intereses devengados hasta el momento de la dación en pago. Claro, y ese saldo de capital sigue devengando. El capital sigue devengando. Okay. Claro, el capital sigue devengando siempre hasta que sea íntegro. ¿Y sigue devengando con 275 TER? ¿O sigue devengando? Si es un acuerdo transaccional. Si es un acuerdo, sí. Si es sentencia, es la tasa de la sentencia. Sí. Okay. Devenga el 275. Devenga el 275. Okay. Y algunos siempre plantean, cuando hablamos de este tema, bueno, tenemos el interés legal del 275 y a su vez nosotros pactamos una cláusula penal, ¿sí? Un interés punitorio, con lo cual eso sería acumulable o no. Muchos tribunales, ¿sí? En ese caso, el nuestro también lo hace, dejamos constancia de que el 275 desplaza al anterior. Pero después, aquellos que no lo hagan, tengamos siempre presente que está la posibilidad del juez de morigerar los intereses a su discreción, ¿sí? Con lo cual, no hace falta muchas veces que figure digamos, en la resolución, sino que también lo puede morigerar con una resolución civil. Pablo, te hago otra pregunta. Ahora que por lo menos a mí me está sucediendo un montón, ¿no? Ya sea o por acuerdos transaccionales o por sentencias incumplidas con sociedades que están fugadas, ¿no? Y uno muchas veces en la praxis se encuentra con, digamos, con la problemática de, digamos, obviamente la imposibilidad efectiva de cobro, ¿no? Uno consulta ya sea veraz o distintas bases crediticias, situación 5 de mora, millones de pesos con cheques rechazados, qué sé yo, esto que el otro, ¿no? ¿Cómo es el proceso claramente, o digamos mejor, cuáles serían los requisitos, digamos, que se exigen para que el acreedor pueda o pedir la quiebra del deudor o promover el incidente de extensión de responsabilidad a los socios y accionistas? Y sobre esa pregunta, la responsabilidad de esos socios y accionistas es quienes eran socios y accionistas al momento del dictado de la sentencia o al momento en el que el crédito, el trabajador, tuvo derecho a reclamarlo. No sé si me entendí. Sí, me hice explicar. Sí. Voy a empezar por la segunda parte, por el tema de la responsabilidad de los socios, administradores, controlantes o lo que sea. La responsabilidad, la sentencia va a declarar la existencia o no y los alcances de un derecho, pero no deja de ser un acto declarativo de algo ocurrido en el pasado. Con lo cual va a ser al momento, por eso al momento de liquidar, en la sentencia, se le aplican los intereses desde que la obligación es exigible. Con lo cual no tendría sentido extender la responsabilidad a los socios controlantes al momento del dictado de la sentencia, sino al momento del nacimiento de la obligación. ¿Sí? Eso por un lado. Y después, con relación a la posibilidad de extender la responsabilidad, obviamente van por incidentes separados, con prueba relativa no solo a los instrumentos constitutivos de las sociedades. Hay que ver si se le aplica el 59 de la Ley de Sociedades, el 274, o de acuerdo al tipo, ¿sí? De acuerdo a quién le queramos extender la responsabilidad. Tenemos que ver si son grupos empresarios, por lo cual ahí vamos a tener que, digamos, entrar no solo a través del 31, sino
de la ley de contrato de trabajo, sino a través de otras normas que están dentro de la ley Ok. 19.550, de sociedades comerciales, y no deja de ser un trámite aparte. Y con relación al pedido de quiebra, creo que es lo más sencillo. Ok. El tema del pedido de quiebra, el único requisito que tenemos es la certificación de la sentencia impaga. de la sentencia impaga, Ok. y obviamente eso sí, ya va por otro lado, ¿sí? Sí, por comercial o civil y Obviamente comercial. al fuero civil y comercial o comercial, depende de la jurisdicción en la que estemos. Bueno, pero el periodo de sospecha, ahora yo no recuerdo bien el plazo que retrotrae todo el periodo de sospecha. En este caso, digamos, ¿sería sobre la sentencia o también sobre desde que el derecho? Porque sucede mucho que uno ve en el boletín oficial que, digamos, hay venta o sesiones de acciones de cuota partes, ¿no? Previas al vaciamiento, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Y muchas veces se tornan incobrables esos créditos realmente, porque en la práctica es muy difícil. El periodo de sospecha es algo distinto, ¿sí? Se da más que nada en tema de materia de concursos y quiebras, obviamente sí, pero no está relacionado con la obligación que le corresponde o con la responsabilidad que le corresponde a cada socio accionista o parte del grupo económico, ¿sí? Okay. En cuanto a los alcances del dictado de sentencia posterior. Okay. Ya después vos tenés acciones de fraude. Sí, eso es otra cosa. Y una última pregunta. Para el caso de que hayan sido codemandados, los socios gerentes, y en la condena, en la sentencia, en el veredicto de la sentencia, no hayan encontrado una responsabilidad solidaria con la principal. Y esta principal no paga la condena. Esa liberación por sentencia, digamos, los dejaría, o sea, los eximiría a que uno después pueda ir por ese incidente de extensión de responsabilidad. Totalmente. Sí, ¿no? Okay. Entiendo que hace cosas juzgadas. Okay. Hace cosas juzgadas respecto a eso. Okay. Sí. A ver, bueno. Para eso tenemos que, a ver, si no sería muy coherente, por más que no deja de ser una facultad de interpretación del juez, verificar alguno de los incumplimientos, ¿sí? Que hacen a la extensión de responsabilidad, pero decir, bueno, no, a ver, porque en definitiva, aquellos que son... Perdón, Pablo, porque en definitiva, digamos, por lo general los rechazos parciales en ese sentido son en relación al fraude, digamos, por registración y no los encuentran responsables en ese sentido. Pero ¿por qué los liberaría del pago de una condena? A ver. ¿Entendés? No entiendo bien la pregunta, Ignacio, porque claro. Si el tribunal entendió, ¿sí? Que objetivamente no se dan los presupuestos para extender la responsabilidad de los términos del 54, 74, 59, lo que sea, de la ley de sociedades, ¿sí? No entiendo por qué eventualmente deberían responder a la condena. Pero eso en virtud, digamos, de un fraude registral o un fraude en la redacción del contrato de trabajo. Ahora, en relación al incumplimiento, es otra cosa para mí, no sé, me parece. Te pregunto a vos si sabes. ¿No? Sí, o sea, entiendo lo que decís. O sea, ya tenemos la certeza de un crédito, la existencia de una obligación determinada, ¿sí? Porque ellos, por el cumplimiento de esa obligación, porque la obligación no nace con el dictado de la sentencia. Ahí se determina el monto, los alcances, pero la obligación es retroactiva al momento de la existencia o del nacimiento de esa obligación. ¿Sí? Por eso esa es la digamos, la característica distintiva. ¿Sí? Estamos complicados. Así es. Gracias, Pablo. Pablo, el doctor Facundo Giampoli te quiere hacer una pregunta también. Si querés, Facu, desmuteate. Hola, ¿qué tal, Pablo? Mucho gusto, muchas gracias Facundo? Por la clase. Te hago una consulta que lo hemos pedido en algunos tribunales, debo reconocer que sin éxito, pero me gustaría saber tu opinión. En un procedimiento administrativo donde hay determinación de incapacidad,
pero esta es recurrida solo por el trabajador, no por la RT. ¿Podría tomarse esa determinación de incapacidad parcial a los fines de hacer una ejecución sin perjuicio de la resulta de la sentencia definitiva? No sé si me explico. Sí, sí, te explicás, no lo veo tan claro. No lo veo tan claro, porque no es el caso de, por ejemplo, una sentencia donde vos estás recurriendo y a lo sumo podría mejorar, o por el instituto de la revocatio impegius no podrías estar en menos. ¿Sí? No es el mismo caso. Esto es una resolución administrativa y aparte creo que, ya como por ahí hasta como una nota de color, hasta sería contradictorio cuando después vos mismo planteás o plantearías como parte eventualmente la imposibilidad que tiene el órgano administrativo por ser inconstitucional la determinación de la incapacidad. O sea, no tendría mucho, yo no lo veo tan claro. No sé cómo te lo han resuelto en otros tribunales, pero así el caso práctico que estamos charlando ahora no lo veo tan claro. En otros tribunales sí, me lo han resuelto como que es una confusión con el objeto principal. Lo que pasa es que, claro, en provincia de Buenos Aires por ahí es más una acción ordinaria, mientras que en Capital Federal, al ser un recurso, yo entiendo que ahí el principio de congruencia, si yo recurro en que la incapacidad determinada es menor, entiendo que el juez no podría determinar una incapacidad menor que la determinada en sede administrativa, entonces ahí es donde por ahí nosotros lo que planteamos es, bueno, esa incapacidad al no ser recurrida por la RT está reconocida. Pero bueno, te soy sincero, no hemos tenido buena acogida en los tribunales, por eso quería saber una pregunta diabólica, porque nos han rechazado este planteo en otros tribunales. No, por eso, a ver, yo entiendo, así como lo estamos charlando, entiendo que en provincia no podría, porque no es el caso de una sentencia y, digamos, vas hacia adelante y ya tenés algo reconocido en la sentencia. No deja de ser un acto administrativo y hemos tenido un montón, hasta ahora hemos visto varios, en instancia administrativa le dan un 5% y cuando vienen a hacer las pericias por el 2J le dan un 3%, o le dan menos. ¿Sí? Hemos tenido mucho con relación a eso. Muchas gracias. Bueno. No, por favor. Bueno, sí, seguimos con una consulta del doctor Pablo Kolasinski. Dice, en caso de que el bien embargado pierda valor paulatinamente, ¿se puede pedir la enajenación de dicho bien a los fines de preservar el valor? ¿Y qué extremos, si se puede, qué extremos hay que acreditar para ello? Bueno, a ver, con relación a los bienes, el depositario se responsabiliza, ¿sí?, por el deterioro de esos bienes, obviamente más allá de lo normal por el mero transcurso del tiempo y nada. Se constituye el depositario y es una de las obligaciones del depositario. Yo no veo ningún inconveniente en que, en este caso, el acreedor, el trabajador, se haga cargo y diga, lo quiero tener yo, por ejemplo, un auto, porque el depositario lo deja afuera y yo lo quiero guardar en un garage X, asume las responsabilidades del depositario, los requisitos y las responsabilidades, obligaciones y responsabilidades que tiene el depositario, con todo lo que ello conlleva. Se han planteado algunos casos en el tribunal en el cual, sí, obviamente, la parte actora que litiga con beneficio dice, bueno, pero yo quiero tener, por ejemplo, el auto embargado, secuestrado y embargado bajo mi custodia, me constituyo como depositario, pero los gastos que erogo, como tengo beneficio de gratuidad, ¿sí?, lo tendría que pagar el ejecutado. Yo ahí no lo veo tan clarito, ¿sí? Sí, obviamente pueden ser acreditados en el expediente para luego eventualmente estar dentro de ese presupuesto de intereses y costas, ¿sí? Que no deja de ser un presupuesto y que puede ser aumentado las veces que sean necesarias de acuerdo a las interpretaciones de los tribunales, ¿sí? Pero si uno se constituye como depositario, sí, uno está ejecutando. Claro. Estamos jugando reglas distintas, ¿sí? El beneficio de gratuidad está, sí, existe todavía, pero estamos jugando reglas distintas, con lo cual tenemos todas las obligaciones del Código Civil y Comercial remitido por la 11653 y con todo lo que ello conlleva. Ok, perfecto. Perfecto. Mariel. Tengo otra pregunta, Pablo, del doctor Caballero Martínez. Tiene que ver con el tema de intereses 770 que habías comentado en tu exposición. Vos me dirás si ya está respondida o no. Cuando se ejecuta una sentencia y la vencida da un pago, el monto, pero no los intereses. ¿Desde cuándo aplican los intereses
Y si aplica el artículo 770, inciso C, en tal supuesto, ¿qué tasa de interés aplicaría? La tasa de interés, vamos de atrás para adelante, la tasa de interés es la que determina la sentencia. Y muchas sentencias, por lo menos en provincia de Buenos Aires, hacen una discriminación, ¿sí? Aplican la doctrina legal en forma obligatoria, con la tasa pasiva VIP, ¿sí? Hasta el momento de la liquidación, y en el caso de incumplimiento ya determinan un interés sancionatorio distinto y aplican una tasa diferente, por lo general la tasa activa, ¿sí? Entonces eso va a depender de las pautas que establezca la sentencia. Si la condena manda a llevar, si la condena determina que tiene que pagar, para hacer los números redondos, 100 con más 30 de intereses y deposita únicamente los 100, ¿sí? Ya tenemos una sentencia liquidada y un crédito exigible. Con lo cual, ahí se capitalizó. No tenemos 100 y 30 de intereses, sino que tiene que pagar 130. Eso pasa a ser el capital, pasa a ser la base. Y si paga menos, tiene las mismas consecuencias de lo que hablábamos hace un rato con Ignacio, ¿sí? Que hablábamos entre todos a raíz de una pregunta de Ignacio. Es un pago que no cumple con el requisito de la integridad en este caso. Si no cumple con ese requisito, no es extintivo de la obligación, ¿sí? Y las liquidaciones, si uno acepta el pago sin reserva, tiene las consecuencias de que obviamente está dando recibo por el total de la obligación y es extintiva. Y si hace la reserva, va a tener que practicar liquidación tomando en cuenta los pagos parciales, imputando primero a intereses y luego capital. Perfecto. Bueno, gracias, Pablo. Te hago otra consulta. En realidad, me gustaría que vos nos cuentes cuáles son los requisitos para que nosotros podamos ejecutar una sentencia de cámara en los casos que se apela esa sentencia a la Corte Suprema, ya sea, bueno, vía directa o queja. ¿Cómo? No entiendo. ¿Los requisitos de qué? Sí, para que podamos ejecutar las sentencias de cámara cuando esa sentencia ha sido apelada, en nuestro caso, por ejemplo, por la demandada, que apela la sentencia de la Corte, nosotros podemos ejecutar la sentencia de cámara mientras se resuelve en la Corte la apelación que haga la demandada. Bueno, a ver, eso va a depender de qué es lo que esté recurriendo. Porque si se está recurriendo algo, digamos, troncal y neurálgico de la petición o de la sentencia y que pueda afectar al capital, no vas a poder ejecutar. Vas a poder ejecutar, por ejemplo, si está determinado el capital y lo que están recurriendo es la tasa de interés aplicable, por ejemplo. ¿Sí? Por darte un ejemplo. Ahí sí, porque ya sabemos que tenemos una base que está reconocida, está determinada, está firme, ¿sí? O algún rubro en específico, ¿sí? Si vos ya tenés rubros por los cuales no alcanza el recurso de apelación o el recurso extraordinario, ¿sí? Ya tenés certeza sobre eso, eso sí podés ejecutar. No podés ejecutar cuando hay algo que está todavía pendiente de resolución. Y en esos casos que sí podemos ejecutar, obviamente se hace bajo ciertas condiciones sí, para poder hacerlo, por supuesto, en caso de que la sentencia en definitiva no fuese favorable a los intereses de la parte que ya compró. Bueno, de hecho nosotros lo hemos hecho en algunas ocasiones que se ha podido embargar las sentencias de cámara mientras la Corte resolvía, en general, bueno, rechaza y después va en queja, pero bueno, eso también demora un tiempo. Pero bueno, quería... Distinto, perdón que te interrumpa, porque trajiste algo ahí a colación que es interesante. Distinto es el caso de la queja, porque la queja no suspende el trámite de la ejecución. ¿Sí? Distinto es el caso de la queja, son dos cosas diferentes. Si uno interpone un recurso y se declaró desierto o se devolvió porque está mal concedido o sea lo que sea, se rechaza el recurso de instancia ordinaria, ¿sí? Y se van en queja a la Corte, eso no suspende el trámite de la ejecución. Dentro del quinto día, la Corte que recibe esa queja tiene que bajar, digamos, a la Cámara o al Tribunal de Instancia Única en el caso de la provincia de Buenos Aires y pedir las actuaciones para resolver. Y ese es el único caso en el cual suspendería la ejecución. Si el superior, sea Corte de Nación o Corte de Provincia, piden dentro del quinto día las actuaciones para resolver ese recurso de queja. Si dentro del quinto día no lo pide, no suspende la ejecución. Perfecto. ¿Sí? Bueno, fantástico. Y aún para el caso de que prospere la queja
y se haga lugar a la apertura del recurso y gane el recurso extraordinario, eso no implica que después quien percibió y quien ejecutó esa sentencia tenga que devolver el dinero. A lo sumo tiene una acción de repetición y es otra cosa, pero no va dentro del mismo proceso. No suspende. Perfecto. Bueno, respondido, Pablo. Leandro, ¿tenés alguna otra pregunta para hacerle al doctor Chaparro? No, había más que nada una última pregunta sobre la competencia cuando se piden los honorarios. Bueno, Pablo, si querés contestar, tanto en provincia como en capital. Perfecto. La competencia en los competencia casos... sigue las mismas reglas que el reclamo, ¿sí? Principal. ¿Sí? Y ahí entra, por lo menos acá en provincia de Buenos Aires, con el tema de la 15057, es la competencia de la Comisión Médica Jurisdiccional. Entramos ya después en la discusión, en el caso de Pilar, Tigre, San Isidro, que están todos dentro de la misma jurisdicción, pero si va para Pilar, que ha quedado zanjado con el pronunciamiento de la Corte del año pasado. ¿Sí? Vos decías, perdón, la competencia digamos, material, me parece que decía Leandro, ¿no? Sí, cuando se piden regulación por actuaciones en comisiones médicas. Pasa, en provincia es una cosa y en capital viste que tenés el juzgado civil. Porque Pablo en provincia, él se refiere a nosotros porque hablamos siempre. Está bien, claro. Que es la competencia material. Ahí tenés la diferencia, sí, ¿verdad? Yo creo que en Nación tendría que ir, obviamente, por las reglas del juzgado civil. Así muchos se desligan, ¿sí? Mejor dicho, no es lo que creo yo. Yo creo que tiene que ir por la competencia laboral. Pero muchos se desligan yendo por el lado de la justicia civil. ¿Sí? En provincia de Buenos Aires es más claro. Viene todo por la competencia por la 15057. ¿Sí? Exactamente. Ahí estoy viendo que, Facundo, pusiste en el chat el decreto 285 del 58. Lo pegaste recién. ¿Te querés desmutear así nos contás? No, porque el doctor Chaparro, como bien lo dijo en Capital, bueno, lo que están aplicando precisamente, como no hay una norma específica, como sí la hay en provincia, que enlaza el reclamo de honorarios al reclamo principal, en donde no quedan dudas que va a los tribunales de trabajo, en Capital, al no haber esa norma, por lo general se remiten a este decreto, en donde establecen que hay una relación contractual, razón por la cual sería la justicia civil, siempre y cuando no sea en el marco de una petición de honorarios en un proceso principal, ¿no? Porque si vamos a recurrir por la 27348, la regulación de honorarios se va a dar en ese proceso. Ahora, si voy a hacer un pedido de regulación autónomo en Capital Federal, por lo menos en nuestra experiencia, todos los tribunales, los juzgados de trabajo se están declarando incompetentes después de la justicia civil nacional. Exacto. Sí, pero, a ver, yo no dejo de tener, y por eso pienso que no estaría mal que la competencia sea laboral. No deja de ser un reclamo laboral y esto una cuestión accesoria a lo principal. Con lo cual, esto es una regla por ahí muy sencilla y muy básica y la dejamos de lado, ¿no? Que la suerte de lo accesorio sigue lo de lo principal. Entonces no veo mucho fundamento por ahí, por ese lado. A veces la necesidad tiene cara de hereje y la cantidad y el cúmulo de trabajo hace que si uno encuentra cualquier recoveco para declararse incompetente, a veces lo haga, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una opinión y lo lindo y lo bueno de esto es que podemos tener opiniones encontradas muchas veces y todas correctas a veces. Totalmente. Sí, tal cual. ¿O no? Bueno, Lean, entonces creo que no quedaron más preguntas en el chat. La verdad es que estuvo espectacular. Aprendimos un montón de todas las cosas que dijiste hoy. Hay cosas que por ahí no nos pasan a veces en la profesión porque no llegan algunos supuestos en que eso no suceda. Y está bueno aprender o escuchar las opiniones y, por supuesto, tu opinión específicamente de este tema, que eso es un entendido en la materia, así que fue muy interesante para nosotros que nos expliques todo esto. Y bueno, para todos, muchísimas gracias por participar, por estar, a toda la gente que se conectó el día de hoy, que es un montón. A toda la gente que participa siempre, a los que son miembros de nuestra Comisión de Riesgo del Trabajo, gracias. Obviamente por ahí andaba, recién no vi a Nahuel Altieri, pero estaba en un taxi, así que por ahí estaba trabajando, volviendo a trabajar o algo así que no se pudo conectar el día de hoy. Pero bueno, gracias Pablo, te agradezco un montón. Estoy, ¿eh? Ahí estás. Está. Te vi que estuve en una reunión y llegué al estudio y lo escuché hablar al doctor Chaparro
tan sólido y dije, qué lástima que me la perdí en vivo. Me encantó lo de poner las costas del depositario como costas del proceso. Eso es espectacular. Me pareció algo, no sé, doctor, ¿a usted le pasó en algún caso real eso? De las costas de ser depositario de un automotor y que las costas sean a cargo después en la liquidación final. No, acá lo que nos ha tocado fue precisamente la discusión con relación a ese tema, ¿no? Porque el tema es quién pone la plata al principio, ¿no? Entonces, el trabajador que está con principio con gratuidad, obviamente, ¿sí? Y muchas veces el abogado lo asume contra eso o no. Bueno, ya eso es una cuestión del bolsillo de cada uno, ¿sí? Pero creo que la solución iría por ese lado, ¿sí? No Bien, llegamos bien. a imponer, pero es parte de los gastos del trámite y son parte de las costas del proceso. Creo que eso Bien. es claro. Bien. No quiero monopolizar, sobre todo el cierre de la charla, nada más que agradecerle a usted y por supuesto a la Comisión de Riesgos del Trabajo, que trabaja mucho, arduamente. La última novedad, hoy hubo acuerdo para subir la tasa, algo la habrán subido, ya vamos a enterarnos cuánto,